Hermanos, buenos días. Acompáñame a ver las respuestas que Dios tiene para este día a través del mensaje del púlpito. El título es Lo que debemos comprender en nuestras vidas, la realidad espiritual. Eso está en Deuteronomio 2, del 1 al 7. Veamos el versículo clave. Ustedes han dado ya bastantes vueltas alrededor de este monte. Vuélvanse ahora hacia el norte. Recorremos esta vida esforzándonos por comprender nuestra profesión, nuestros estudios, nuestro trabajo o a las personas, dejando de lado lo que Dios desea que comprendamos para tener victoria. Y Dios desea que comprendamos la realidad espiritual. No dejemos que los charlatanes, los adivinos, los brujos o las religiones y sectas nos digan cómo es esta realidad espiritual, sino dejemos que solo la Biblia, la palabra de Dios, nos la diga. Dios instruye a una segunda generación de israelitas a retomar su viaje rumbo a Canaán luego de haber permanecido 38 años alrededor del monte Seir. Se trataba de aquellos israelitas que eran hijos de aquella generación que había salido de Egipto. Pero antes de entrar en Canaán, Dios deseaba que comprendieran lo más importante para sus vidas durante ese trayecto. Él deseaba que comprendan la realidad espiritual. Por eso Dios los lleva por un camino donde puedan ser más conscientes de esa realidad espiritual. Y ese es el camino del desierto. Dios desea que comprendamos en esta vida que tenemos, en este desierto, la realidad espiritual como lo más importante en nuestras vidas. Por ejemplo, entender que todos los problemas del presente tienen una raíz espiritual. La delincuencia, el divorcio, la corrupción, la depresión, la amargura. Si interpretamos estos problemas solo como problemas sociales o psicológicos, sería la mayor de nuestras negligencias y que solo nos llevaría al mayor de nuestros fracasos. ¿Cuál es la realidad espiritual que debemos comprender cada día en nuestra vida? En primer lugar, debemos comprender la realidad del pecado original. Dios lleva a los israelitas rumbo a Canaán por el camino del desierto, un camino donde serían más conscientes de su pobreza espiritual. Debemos comprender nuestra pobreza espiritual, la cual viene del pecado original. Este pecado original consiste en que todo ser humano está separado de Dios, está en pecado, bajo la autoridad del pecado y bajo la autoridad de Satanás. Esta realidad espiritual es la raíz de todos los problemas del presente. No podemos ignorar nuestra maldad. No podemos ignorar que somos malos. Somos injustos. Somos problemáticos en todo. Guardamos rencor. Nos peleamos con las personas. Todo esto nos pasa porque Dios no está obrando, sino el pecado y Satanás. Para aquellos que hemos recibido a Cristo, esto no implica que no seamos salvos, pero sí una vida atrapada por Satanás. En segundo lugar, debemos comprender la realidad de la obra de Cristo. Dios lleva a los israelitas rumbo a Canaán por el camino del desierto para que dependan solo de Él, de la respuesta que Dios da, y así tener victoria. La obra de Cristo es la respuesta de Dios que debemos comprender cada día. Esta obra de Cristo solucionó completamente el pecado original para ser salvos. Jesús como profeta soluciona esa separación de Dios con el hombre. Jesús como sacerdote soluciona el problema del pecado en nuestras vidas. Y Jesús como rey soluciona la autoridad de Satanás en nuestras vidas. Creer que Jesús es el Cristo nos trae salvación completa. Incluso para los problemas que se levantan en el presente. Cada vez que se asoma nuestra maldad, nuestras heridas, resentimiento, rencor, que son nuestros problemas del presente, que son obras del diablo, debemos creer verdaderamente que Cristo solucionó nuestro
problema espiritual, nuestro pecado original, de manera que experimentemos escapar de estas heridas del presente. De lo contrario, esa gran salvación que hizo Cristo solo será un concepto en nuestra mente y no una evidencia. Como conclusión, no importa cuántos años tengamos en la iglesia, cuánto dinero ganemos o cuánta educación tengamos, si ignoramos la realidad espiritual del pecado original y de la respuesta que es Cristo a ese problema, seremos condenados a vivir atrapados por el dolor, por el sufrimiento y las heridas. Que Dios nos permita comprender lo más importante en nuestra vida. Que Dios los bendiga.